¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a México. Welcome to Mexico. Señor licenciado Félix González Canto, gobernador del estado de Quintana Roo, muchas gracias por sus palabras y por su hospitalidad. Doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, muchísimas gracias por sus palabras y por este gesto tan generoso de la Organización Mundial de la Salud con México al realizar esta conferencia aquí. Doctora Kathleen Sebelius, ministra de Salud de Estados Unidos, bienvenida. Doctora Leona Aglukkaq, ministra de Salud de Canadá, bienvenida. Diputado Luis Alberto González, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo. Magistrada Lisbeth Loizón, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Federal. Senador Ernesto Saro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Ingeniero Gregorio Sánchez, presidente municipal de Benito Juárez. Vicealmirante Carlos Octavio Angulo, comandante de la Quinta Región Naval. General Servando Centella, comandante de la 34ª Zona Militar. Muy apreciadas, apreciados ministros de salud de todo el mundo, estimadas y estimados académicos, investigadores, funcionarios de salud, señoras y señores. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes el estar hoy aquí en México. Como bien ha dicho la doctora Chan, sé que han hecho un largo recorrido desde distintas partes del mundo, desde Egipto, desde Suecia, desde Suiza, desde China, desde Asia, de Europa. Sé que han pasado muchas horas en avión, muchas horas en aeropuertos, pero sé que lo han hecho no solo por su interés genuino en la salud y en este nuevo virus que requiere del interés y la deliberación mundial, sino que es un gesto de amistad y de solidaridad con México que las mexicanas y los mexicanos nunca olvidaremos. Así que bienvenidos nuevamente. Segundo, quiero agradecer al pueblo de Quintana Roo, a los socios de este hotel, a don Pepe Chapur por su generosidad, porque ayudó significativamente a organizar este evento. En buena parte es un gran patrocinador. Y especialmente quiero agradecerles a todos ustedes, amigas y amigos, por realizar esta reunión de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud acerca de lecciones aprendidas de la influenza H1N1 aquí en Quintana Roo, una de las zonas más afectadas por la influenza. No tanto por el número de casos, realmente fue muy bajo. Este estado tiene más o menos 1,5 millones de habitantes y tenemos registrados hasta ahora en todo el año 191 casos. Ninguna persona muerta, todos los casos han sido tratados y sanados, no hay nadie hospitalizado. Entonces, ¿por qué digo que sufrió tanto por el H1N1? Porque este bello rincón de México tiene 65,000 cuartos de hotel, suele recibir por lo menos 11 millones de turistas al año y durante varias semanas tuvo una ocupación tan solo del 15% de ocupación hotelera. Es decir, una gran afectación económica. De tal manera que, como bien ha dicho la doctora Chan, y le agradezco significativamente, esta reunión es una muestra de confianza en México, que México es un lugar sano, es un lugar seguro y es un lugar que lo recibe a todos ustedes con los brazos abiertos. Quiero expresar también mi reconocimiento a la doctora Chan por su gran liderazgo en la conducción de los esfuerzos internacionales para enfrentar la influenza H1N1. Y le aseguro, doctora Chan, que México seguirá apoyando con decisión a la Organización Mundial de la Salud para concretar una estrategia integrada multinacional que combata con eficacia esta nueva enfermedad que cada día contagia a un número mayor de personas en todo el mundo. Creo que algo que conoce bien la Organización Mundial de la Salud, las ministras y los ministros de salud aquí presentes,
es que cualquier nación puede sufrir y en cualquier momento un nuevo brote de influenza. Puede surgir el brote de una nueva mutación de este virus, que está además en la historia de la humanidad. Y me parece que eso no tiene que ver muchas veces ni con la localización geográfica, con el tipo de población, tampoco tiene que ver, a veces tiene que ver en algunas ocasiones con el grado de desarrollo, en tanto las medidas precautorias para evitarlo, pero este virus puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Y no es una materia ni de culpas y no es una materia ni de irresponsabilidades el hecho de que el virus surja. Lo que sí es una cuestión de responsabilidad es cómo se maneja una situación una vez que el virus ha aparecido en cualquier punto del país. Y en eso centramos nuestra actuación los mexicanos. También espero que esta reunión sirva para recordarnos a todos que desde hace muchos años el mundo se viene preparando para enfrentar una pandemia causada por algún virus de este tipo, sea la influenza aviar, el SARS, ahora el H1N1 o cualquier otra mutación que verdaderamente ponga en peligro la salud de la humanidad. Afortunadamente en México nos veníamos preparando también, teníamos un plan de contingencia previamente articulado, hemos aumentado significativamente el presupuesto de salud, casi hemos duplicado el presupuesto de salud del país en tan solo 2 años en este gobierno. Y creo que la disyuntiva que hay que hacer es que la humanidad no debe preguntarse si va a tener o no este tipo de epidemias. Por supuesto que las va a tener, sino que la disyuntiva que debemos plantearnos es si estamos o no estamos suficientemente preparados para hacerles frente cuando se presente. La lucha contra esta influenza o cualquier otra epidemia es un reto global que requiere una respuesta global. Ninguna organización, ninguna sociedad, ningún gobierno puede ganar solo esta batalla. Se trata de una causa que nos convoca y que nos compromete a todos. De ahí la importancia de este encuentro y de ahí el interés de México de sumar esfuerzos, voluntades y recursos con todos los países. En México hemos enfrentado el desafío del virus H1N1 con firmeza y con determinación. Buscamos en todo momento proteger la salud y la vida de los mexicanos. Esa fue nuestra prioridad por encima de cualquier consideración económica, política o de cualquier otro tipo. Lo primero fue la salud de los mexicanos. Y con plena tranquilidad de conciencia, puedo decirles, amigas y amigos, que actuamos con oportunidad, porque desde el momento en que tuvimos conocimiento de que estábamos ante un virus nuevo y desconocido, alertamos de manera inmediata a la comunidad internacional a través de la Organización Mundial de la Salud. Activamos el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de influenza que estaba previamente preparado y aprobado en la propia Secretaría. Yo recuerdo muy bien esa tarde del 23 de abril que recibí una llamada del secretario Córdoba informándome, porque ya estábamos preocupados por el seguimiento de casos atípicos de neumonía que se habían presentado en el país en los días previos, algunos de ellos incluso que habían derivado en la muerte de algunos pacientes. Y habíamos enviado muestras tanto al laboratorio de CDC de Estados Unidos como al laboratorio de Canadá. Me dijo el secretario muy preocupado: presidente, tenemos una situación muy delicada, acabo de recibir los resultados del laboratorio de Canadá y agradezco a las secretarias de salud de ambos países aquí presentes y desde luego a la ministra. Acabamos de recibir las muestras, los resultados de la muestra del laboratorio de Canadá y me urge hablar con usted. La Secretaría de Salud está a unos minutos de mi oficina. Nos reunimos esa misma tarde, eran las 5 de la tarde probablemente, analizamos el panorama. Esa misma tarde, casi por la noche,
el secretario de Salud estaba anunciando, después de haber hablado con las autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, estaba anunciando, reunía al gabinete presidencial, a todos los secretarios esa misma tarde, e inmediatamente estábamos anunciando las primeras medidas, que era la suspensión de clases en todo el área metropolitana y todas las recomendaciones de salud que teníamos que proveerle a los mexicanos. El no saludar de beso ni de mano, algo que a los mexicanos nos cuesta mucho porque somos muy afectivos y muy expresivos y muy de contacto. El aprender a tomar medidas higiénicas elementales, el cómo estornudar. A mí me criticaban incluso porque trataba de hacer el estornudo de etiqueta, como me enseñó el doctor, y decían que cómo el presidente va a hacer eso, pues tiene que hacerlo. Creo que además al hacerlo, mis niños, por ejemplo, y muchos niños en México, y muchas personas también aprendieron a hacerlo, y creo que son cosas que aprendimos todos. Desde ese día empezamos a actuar. Segundo, actuamos con una visión integral. No solo tomamos las medidas preventivas para reducir el contagio, la velocidad del contagio, que era lo que más nos preocupaba. Imaginen ustedes una ciudad como la Ciudad de México, probablemente la más grande del mundo, 22 millones de habitantes en su zona conurbada, que utiliza masivamente el transporte, que tiene además un problema, hay que decirlo, de contaminación que agrava los riesgos respiratorios y que ya había presentado cientos de casos de neumonías atípicas. Había que actuar rápido y actuamos de manera integral. No solo nuestra prioridad fue reducir la velocidad del contagio, porque si nosotros no reducíamos la velocidad del contagio, el sistema sanitario del país iba a ser incapaz de atender a todos los pacientes demandando atención médica. Nos decía la Organización Panamericana de la Salud, y saludo al doctor Philippe aquí presente, que la estimación que tenía la Organización Panamericana de la Salud es que en México, de rebasarse la capacidad sanitaria como se esperaba, registraríamos en esas primeras semanas más de 9,000 muertes derivadas de la H1N1. Entonces actuamos rápido, actuamos integralmente, reforzamos las medidas de higiene personal, iniciamos una campaña muy fuerte para desinfectar todo tipo de objetos de uso común, acciones para garantizar la atención médica, acciones para colocar la disposición de antivirales en todo el país. Sabíamos que teníamos una cantidad importante de antivirales, 1 millón de antivirales, pero que había que incluso hacer su preparación médica. Recibimos antivirales del gobierno de los Estados Unidos, lo cual agradecemos. Recibimos ayuda de otros países en equipo médico muy importante y preparamos la logística para atender pues a toda la gente. En pocas semanas, es más, en el curso de unos cuantos días, hicimos prácticamente, a los 2 días emití un decreto, como ya lo mencionó el secretario, un decreto que le daba a la Secretaría de Salud todas las facultades legales, constitucionales, y como diríamos los mexicanos, todas las facultades habidas y por haber, para poder decidir cualquier cosa en materia de salud, toda la autoridad al sector salud. Y en base a esa autoridad también armamos a una gran velocidad los laboratorios de detección molecular, nuevamente con el apoyo muy valioso de laboratoristas y especialistas de Canadá y de Estados Unidos, que estuvieron día y noche hasta que empezó a funcionar precisamente los laboratorios. Yo recuerdo que las primeras muestras en esta crisis, como no teníamos la capacidad de análisis molecular, el primer día enviamos las muestras a CDC y a Canadá, incluso en un avión presidencial, para revisar los primeros casos. Y la capacidad de los laboratorios era revisarnos más o menos unas 75 o 100 muestras máximo al día. Yo recuerdo que a los 4 días de establecer nuestro laboratorio, ya teníamos la capacidad de revisar nosotros en México 800 muestras al día, con lo cual pudimos detectar todos los casos. Yo debo decirles, amigas y amigos, que aún hoy seguimos monitoreando día con día, caso por caso. Cualquier síntoma grave de gripa o más o menos serio,
es tomada una muestra y es llevada al laboratorio molecular, y por eso tenemos la posibilidad de afirmar que hoy tenemos 10.894 casos detectados de H1N1 en el país, 191 en Quintana Roo, sin muertes en Quintana Roo. Establecimos además una estrategia siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Quiero decir además que también quiero decir que no solo actuamos con una visión integral, sino que actuamos todos los mexicanos. Y aquí yo quiero hacer un gran reconocimiento a la madurez, a la responsabilidad con la que actuaron las mexicanas y los mexicanos en todo el país. Una gran responsabilidad, una gran madurez que fue la clave para que México pudiera superar la gravedad de la contingencia. Se mostró un seguimiento puntual de todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Había, desde luego, la disponibilidad de la acción coordinada de todas las autoridades disciplinarias del país a nivel federal, estatal, pero no hubo necesidad de hacer un solo acto de autoridad para controlar la entrada a un evento público o para controlar el orden en algún hospital. En una ciudad de 22 millones de habitantes, no hubo necesidad de hacer un solo acto disciplinario de la autoridad, porque toda la gente siguió ejemplarmente las medidas. Era dramático ver las calles de la Ciudad de México solitarias, era dramático ver la disciplina con que todos seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y una vez más nos demostró que una de las mayores riquezas y acervos de nuestro querido México está en su gente, y ese es lo más valioso que tenemos. Actuamos también de manera transparente. El eje de nuestra actuación había sido precisamente la plena apertura informativa. Ningún dato se reserva, fue la instrucción que le di al secretario de Salud. Incluso antes de que tuviéramos el análisis de muestras que confirmaran o no si se trataba del caso de H1N1 o no, la información que dimos era la que teníamos. Tenemos 180 defunciones que no sabemos si son derivadas de H1N1, pero que son de neumonías atípicas, que probablemente son casos sospechosos, y así lo informamos. Y en la medida en que el laboratorio nos fue confirmando o descartando cada caso, así fuimos dando día con día la información. El secretario de Salud salió a prensa los primeros días hasta 5 veces por día a los medios de comunicación, posteriormente en la mañana y en la noche, y posteriormente todos los días el secretario de Salud fue dando información conforme se fue recibiendo esa información. Causó incluso algunas molestias. Había autoridades en los estados que, por ejemplo, rechazaban que nosotros nos diéramos información de que había casos de influenza en sus propios estados, porque eso podía preocupar a la población. Nosotros decimos, se da toda la información y punto, y las consideraciones de otro tipo las pueden hacer en otra ocasión. Así lo hicimos. También puedo decirles, amigas y amigos, que actuamos con responsabilidad ante el mundo. Desde el inicio de la contingencia, trabajamos con apego al Reglamento Sanitario Internacional. Sé que México incluso pudo tener consecuencias por actuar así, que se generó una idea en ocasiones incluso discriminatoria en contra de México y los mexicanos, que para muchos en el mundo México, precisamente porque estábamos informando con la verdad, fue y se convirtió en un lugar satanizado. Pero también sé que México, a pesar de los costos que implicó el informar con transparencia y con responsabilidad, también esa información permitió que muchos países pudieran tomar a tiempo las medidas preventivas, con la oportunidad que nosotros no tuvimos de tomar medidas preventivas. Que muchos médicos en el mundo vieron con otra perspectiva a sus pacientes, que un paciente que hubieran descartado, por ejemplo, de un tratamiento por pensar que se trataba de una gripa común,
lo trataron diferente y se preguntaron si podía ser portador del nuevo virus. Y sé que eso salvó miles de vidas. Sé que eso permitió precisamente que se tomaran medidas preventivas o que se activaran los programas de emergencia en otros países. Estamos conscientes, amigas y amigos, de que esta experiencia mexicana puede ser un recurso valioso para aprender entre todos, como dice este foro, las lecciones útiles para el futuro. Es un bien público además, y así como hemos puesto desde el primer día con transparencia la información a disponibilidad del mundo, está a la disposición de todos ustedes todo el seguimiento que hemos hecho del comportamiento de esta enfermedad en México. Tenemos registrado claramente el pico de la epidemia, tenemos claramente registrado el impacto de las medidas de aislamiento que tomamos, tenemos registrada la tasa de propagación día con día, tenemos registrado el número de muertes respecto al número de casos confirmados. Hoy México, por ejemplo, tiene menos casos de influenza que otros países y menos casos de fatalidad que otros países. Quiero además agradecer en este punto a muchos países y a muchas ministras y ministros de salud y jefes de Estado y de Gobierno que no actuaron de manera discriminatoria o restrictiva con México a pesar de la enorme presión política que sufrieron. Quiero agradecer a muchos de ustedes, por ejemplo a la ministra Trinidad Jiménez, que sé que en España estuvo muy fuerte este tema, a muchos que no tomaron medidas restrictivas contra México ni contra los mexicanos. Yo quiero decirles, amigas y amigos, que hay países que cancelaron vuelos mexicanos, que impidieron la entrada de mexicanos, que cancelaron partidos de fútbol de equipos mexicanos y que hoy tienen serios problemas de epidemia con el H1N1, un número muy preocupante de muertes y un número muy preocupante de casos. Quiero decir también que respecto de esos países, por supuesto que México no restringirá ninguno de sus vuelos ni discriminará a ninguno de sus connacionales y que al contrario ponemos a disposición de esos países nuestros médicos, nuestra experiencia y nuestra voluntad de ayudarlos en lo que podamos ayudarlos. Porque aquí creemos en ese bello poema de un gran latinoamericano como fue José Martí. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Y nosotros los mexicanos responderemos con lo que pedíamos: solidaridad, comprensión y cooperación para enfrentar estas contingencias. Como parte del compromiso de México, hace algunas semanas entregamos a la Organización Mundial de la Salud la información clínica y científica que hemos recabado del virus y pusimos a su disposición las cepas que hemos cultivado en la búsqueda de una vacuna eficaz. Yo hago un llamado a la comunidad internacional a cerrar filas para que prevalezca el interés y el beneficio de todos en la producción de la vacuna, que todos los países podamos tener acceso a ella, en especial los menos desarrollados, porque esta es una hora de solidaridad, esta es una hora de la humanidad. Y asimismo, quiero hacer una respetuosa sugerencia de revisar cómo podemos mejorar la vía de comunicación acerca de las distintas fases de alerta de la Organización Mundial de la Salud, a fin de que la información sea precisamente eficaz y no genere incomprensión, distorsión o discriminación como la que nosotros sufrimos. Quizá enfatizar no solo la velocidad de propagación de un virus, no solo datos de si es transmisible o no de un humano a otro humano o si está presente en una o varias regiones del mundo, sino también acotar o subrayar
datos referentes al grado de letalidad o a la tasa de mortalidad de esos virus para precisamente poder hacer un manejo más comprensivo en nuestras sociedades. Distinguir que las medidas que se toman, como enfáticamente lo subrayó la doctora Chan y su equipo, el doctor Fukuda, de que son fases que se aplican globalmente y no necesariamente son aplicables de manera aislada país por país. Y precisamente por todo esto, amigas y amigos, porque la sociedad y el gobierno mexicanos actuamos con unidad, con responsabilidad, con transparencia y con oportunidad, logramos reducir la velocidad de propagación del virus, evitar un mayor número de defunciones y estabilizar el comportamiento de la enfermedad. Aún estamos en una fase de control, por supuesto que de ninguna manera nos confiamos. Sabemos que el comportamiento de esta enfermedad puede ser en fases, en olas, puede ser cíclico, asociado a los cambios de clima, asociado al invierno, y por eso estamos alertas y debemos seguir alertas. La influencia nos ha dejado muchas lecciones valiosas. Primero, la información es la piedra angular para el manejo de una crisis sanitaria. Sin información no hay credibilidad. Sin credibilidad no hay liderazgo, sin liderazgo es imposible manejar una crisis epidémica en una sociedad. La información que se transmite al público debe ser cierta, debe ser clara, debe ser sencilla y debe ser directa. Segundo, la preparación previa es indispensable. La existencia de planes nacionales y regionales, pensando incluso en el peor escenario, como por ejemplo una pandemia del virus de influenza aviar, tienen que ser consideradas y modeladas gobierno por gobierno y región por región. Tercero, el personal de salud debe ser capacitado de manera permanente, no solo en la técnica médica, sino también en el manejo de la relación personal con el paciente y el manejo de la relación de masa, incluso en una situación crítica, ante un número de personas demandando asistencia médica. El manejo de su liderazgo dentro del propio personal médico ante el riesgo y el temor que se genera en los propios hospitales y en los propios doctores y enfermeras de ser contagiados por una enfermedad desconocida. Cuarto, todos los sectores de la sociedad deben participar en la respuesta a una contingencia sanitaria. No basta la movilización del sector salud, se requiere el rol de los medios. Se requiere el rol de los empresarios para entender que si no hay salud no puede haber economía tampoco. Se requiere el rol de los sindicatos para ser comprensivos y tomar medidas rápidas que tienen que ver con la actividad económica. Se requiere la colaboración de todos. Quinto, y la respuesta a una crisis sanitaria internacional debe ser la cooperación, la solidaridad y el entendimiento, no el aislamiento, no el prejuicio y no la discriminación. Por eso el combate a la influenza H1N1 debe ser un punto de encuentro, de diálogo y de comprensión entre países, como el que hoy promovemos en nuestro querido México. Señoras y señores ministros del mundo, amigas y amigos, la amenaza a la vida y la salud que representa la existencia de un nuevo virus exige que compartamos lo que sabemos, nuestros conocimientos y nuestras experiencias, buenas y malas. Yo los invito a hacer de esta reunión de alto nivel un foro de cooperación, de solidaridad y de entendimiento. Que nos unamos para avanzar, porque unidos sacudiremos la conciencia mundial como se sacudió la conciencia nacional en México. Hoy tenemos incluso nuevos hábitos higiénicos. Hoy el promedio de tiempo que transcurre entre que una persona registra síntomas y acude a un médico y a un hospital bajó de 9 días a tan solo 1 día y medio. Y también, por ejemplo, el promedio de estancia de una persona hospitalizada por enfermedades respiratorias en los hospitales públicos pasó de 12 días a tan solo 2 días. ¿Por qué razón? Porque la gente llega y se atiende con mayor oportunidad y tiempo, y eso nos ha permitido externalidades positivas en otras materias de salud en el país. Sé que unidos evitaremos no solo que más seres humanos en el mundo contraigan
esta enfermedad, sino también estaremos preparados para pandemias más severas y más graves que todos sabemos hay una alta probabilidad de que ocurran en el futuro. El desafío no es fácil, no es pequeño, pero tengo plena confianza en que el intercambio franco de ideas, de información y de propuestas contribuirá a construir una comunidad internacional más unida y más sólida que nunca, que trabaje verdaderamente por la salud de los seres humanos. Trabajen intensamente en este foro, terminen pronto y luego los invito a que verdaderamente puedan quitarse la corbata o los que las traigan, que se bañen en el agua transparente del Mar Caribe, que pisen descalzos la arena blanca, que vean la selva, que vayan a la pirámide de Kukulcán de los mayas en Chichén Itzá, una de las 7 maravillas del mundo. Es bueno para la salud, si no tienen problemas cardíacos, subir a la pirámide. Que visiten Tulum y que entiendan a los astros desde el cielo de Yucatán como lo entendían los mayas. Que visiten México, que disfruten México y que le digan al mundo y a su gente que México es un lugar seguro, que México es un lugar bello, que México es un país responsable y que a todos los sigue esperando con los brazos abiertos. Bienvenidos a México.